diferentes curvas que se encuentran en todas las 32 entidades federativas. Y por lo tanto, es esperable que haya algunas entidades federativas que tengan ascensos y otras entidades federativas que están en descenso, y así cuando vemos la curva nacional es difícil saber qué es lo que está pasando en algunas entidades. Y el doctor López-Gatell estuvo mencionando algunos de estos estados, y lo que decidimos hoy es presentar aquellas entidades que tienen un ascenso en las últimas 2 semanas, que han tenido un ascenso de sus casos, de los casos de este síndrome COVID, los casos sospechosos de infección respiratoria aguda. En este caso estamos graficando los casos estimados, y como pueden ver, vamos a ver algunos estados que presentan estos ascensos o que están en una meseta después de un ascenso. El primer caso que presentamos, que también es la misma configuración de la curva epidemiológica, donde tenemos el número de casos estimados y las semanas epidemiológicas, podemos ver el caso de Aguascalientes, que después de un ascenso importante que tuvo, llegó a su pico más o menos en la semana 28 y ha estado subiendo y bajando sin lograr realmente el descenso. Y en las últimas 2 semanas o 3 semanas tenemos un ascenso continuo. Si esto se va a volver a bajar, es una cosa que tendremos que ir viendo con los datos que se vayan registrando en las próximas semanas. Pero es importante para la gente que también, ciudadanos que habitan en el estado de Aguascalientes, que conozcan el estado de la curva epidémica en su entidad federativa, para que así vean el momento de alarma, la necesidad de reforzar todas las medidas de sana distancia y de contingencia y de mitigación que se han y seguramente se siguen anunciando y promoviendo por las autoridades estatales. El siguiente caso es el caso de Coahuila, donde también la curva tiene una curva más típica, en el que hubo un gran ascenso, especialmente a partir de la semana 20-21, llegando a su pico más o menos en la semana 30, y después había presentado un descenso muy importante, que se había reflejado con un gran descenso en la curva de casos nuevos, pero a partir más o menos de la semana 37 volvió otra vez a tener un ascenso, y esto es una señal de alerta para que también en la entidad federativa de Coahuila tomen las precauciones necesarias para lograr el contener y el modificar esta tendencia que se ha visto en las últimas 2 semanas. La siguiente, por favor. En la siguiente también tenemos el estado de Colima, con una situación similar a lo que vimos para el estado de Coahuila, con el ascenso, con el pico máximo hasta la semana 33, más o menos, también que había reflejado un descenso, pero que más o menos a partir de la semana 37 lleva ya 2 semanas que subió y después tiene una meseta. Igualmente, recordarles que esta meseta, con los datos que tenemos hasta la semana 40, es difícil saber cómo se va a reflejar en las próximas semanas. Y ya iremos viendo, y esto también lo conocen perfectamente las autoridades del estado de Colima, para ir monitoreando y definiendo las estrategias a nivel local. La siguiente, por favor. En la siguiente es el estado de Chihuahua, que también lo mencionaba el doctor López-Gatell ayer, en el que después de una curva que había estado en este más aplanamiento durante varias semanas, en las últimas 2 semanas, ha tenido un ascenso importante. Eso también lo hemos platicado directamente con las autoridades en Chihuahua, como para ver la forma en que la cooperación federal estatal pueda ayudar a reforzar las medidas de mitigación que permitan volver a revertir esta tendencia ascendente que se ha visto muy importante, con una gran intensidad en el estado de Chihuahua. La siguiente, también dentro de este grupo de estados con ascenso, vemos a la Ciudad de México, que ha sido la entidad con mayor carga epidémica, que tuvo un ascenso muy importante. Vean las escalas obviamente reflejan también la magnitud del problema, y la Ciudad de México, principalmente por la carga poblacional que representa, tuvo un ascenso muy importante que de alguna forma se pudo controlar con subidas y bajadas, y en las últimas semanas también tuvo un pequeño ascenso, está ahorita en meseta, y seguiremos observando cómo se modifican las tendencias en las próximas semanas. La siguiente,
por favor. Tenemos también el caso de Durango, que también comentó el doctor López-Gatell, donde también, como pueden ver, después de varias semanas de haber estado subiendo y bajando, con subidas hasta en la semana 36, después volvió a bajar y ahorita lleva 2 semanas con un incremento importante, rápido, que implica el reforzar estas medidas de mitigación. La siguiente, por favor. El siguiente es el caso de Nuevo León, que también comentó el doctor López-Gatell, principalmente porque teníamos los datos de ocupación hospitalaria, como lo presenté en las primeras gráficas. Aquí se ve un ascenso que también tuvo en las últimas semanas, pero felizmente, digamos, en la última semana se ha visto este descenso y ya veremos en las próximas semanas si este descenso continúa con la tendencia negativa o vuelve a entrar a una meseta con el riesgo de incrementarse nuevamente. La siguiente, por favor. Una cosa que no he dicho en todas las entidades, que a diferencia de lo que está pasando con las curvas de casos estimados, en todas las entidades federativas el descenso sigue siendo evidente en la curva de mortalidad, que es la última línea con un color un poco más oscuro. En el caso de Oaxaca tenemos una curva similar que tardó tiempo, más lentamente, hasta subir hasta su ACME, hasta el punto más alto en la semana 35, después hubo un descenso hasta la semana 37 y en la semana 38, 39 y en la 40 ha presentado un ascenso continuo que también, como lo hemos dicho en otras entidades, pues significa un dato de alerta para estas entidades que tienen, tanto para las autoridades como para la población, que entiendan la posibilidad de riesgo de que estas curvas sigan ascendiendo y tengan que tener mayores restricciones en su movilidad. La siguiente, por favor. Creo que la última, Zacatecas también, Zacatecas que también, a pesar del ascenso que se está viendo, también como en todas las entidades tenemos el descenso en la mortalidad y el ascenso que se vio después de un pico máximo en la semana 32. Vemos que en las últimas semanas también ha tenido este ascenso en los casos estimados, por lo tanto también está dentro de este grupo de entidades federativas en donde estamos trabajando intensamente para poder lograr las medidas que se requieran para lograr que este ascenso se convierta otra vez o cambie en un punto de inflexión, ya sea hacia una meseta o que vuelva a descender. La siguiente, por favor. Solamente quiero acabar con esta también para recordar el mismo aviso que el doctor López-Gatell hizo ayer, para recordarle especialmente a la población general. Estamos en la época de vacunación de influenza. Ayer el doctor López-Gatell presentó los avances de los diferentes grupos, pero recordarles que la vacuna Vaxigrip es la vacuna que está y que solamente se ofrece en el sistema público de atención. Esta no puede estar en el sistema privado, y esta vacuna, esta marca Vaxigrip, es la que es gratuita y debe ser gratuita, y cualquier persona que encuentre o que se esté vendiendo o que esté comprando, que sepan que es ilegal. Esta vacuna es para uso exclusivo del sector público y por lo tanto es gratuita y se debe colocar en las diferentes estrategias de todas las instituciones públicas que están avanzando en los diferentes grupos prioritarios de vacunación. Muchas gracias. Entonces,